¿Alguna vez has sentido que escuchas la palabra de Dios, pero con el paso de los días todo vuelve a ser igual? Quizá has salido de una misa profundamente conmovido. Tal vez una reflexión, una oración o incluso un versículo de la Biblia tocaron tu corazón de una manera especial. En ese momento, sentiste deseos de cambiar, de acercarte más a Dios, de vivir con mayor esperanza. Sin embargo, bastaron unos cuantos días para que las preocupaciones, la rutina o las dificultades apagaran aquel entusiasmo inicial. Si alguna vez te ha sucedido, no estás solo. Y precisamente de eso quiere hablarnos Jesús en el Evangelio de hoy. Las lecturas de este día giran alrededor de una idea que puede cambiar por completo nuestra manera de vivir la fe. Dios nunca deja de sembrar, nunca deja de hablar, nunca deja de buscar el corazón de sus hijos. La gran pregunta no es si Dios sigue enviando su palabra. La verdadera pregunta es, ¿cómo está el terreno de nuestro corazón? La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, utiliza una imagen sencilla y profundamente hermosa. Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve que descienden del cielo. Pensemos por un momento en una tierra reseca después de muchos meses sin agua. Todo parece muerto. Las plantas pierden su color, el suelo se endurece, pero basta una lluvia abundante para que, poco a poco, la vida vuelva a aparecer. Los campos reverdecen, las semillas comienzan a germinar y aquello que parecía estéril vuelve a llenarse de esperanza. Así actúa la palabra de Dios. El Señor afirma con absoluta claridad, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Dios no habla por hablar. Ninguna palabra que pronuncia es inútil. Cada enseñanza, cada llamada a la conversión, cada consuelo y cada promesa llevan dentro una fuerza capaz de transformar vidas. Sin embargo, muchas veces podemos preguntarnos por qué no siempre vemos ese fruto. Escuchamos el Evangelio domingo tras domingo, leemos la Biblia, participamos en retiros espirituales, rezamos, y aún así seguimos luchando con los mismos defectos, las mismas preocupaciones o las mismas debilidades. ¿Significa eso que la palabra de Dios no funciona? De ninguna manera. Jesús nos ayudará hoy a descubrir que el problema nunca está en la semilla. El verdadero desafío está en el terreno donde esa semilla cae. Imaginemos por un instante a aquel sembrador del que habla Jesús. Sale muy temprano, con una bolsa llena de semillas. Camina por los campos y comienza a lanzarlas generosamente. Lo sorprendente es que no parece calcular demasiado dónde caerán. Algunas terminan en el camino, otras entre piedras, otras entre espinos y muchas sobre tierra fértil. Si nosotros fuéramos agricultores, probablemente actuaríamos de otra manera. Buscaríamos únicamente el mejor terreno para no desperdiciar ni una sola semilla. Sin embargo, Jesús presenta a un sembrador diferente, uno que parece sembrar con una generosidad que desconcierta. El Papa León XIV reflexiona precisamente sobre este detalle. Dice que Dios actúa como ese sembrador que no deja de confiar en nosotros. Incluso cuando nuestro corazón parece duro como un camino, frío como una roca o lleno de espinos, Él continúa sembrando. No espera a que seamos perfectos para hablarnos. No aguarda a que resolvamos todos nuestros problemas antes de acercarse. Su amor siempre da el primer paso. Qué consolador resulta pensar en esto. Porque si somos sinceros, todos hemos tenido momentos en los que nuestro corazón no era precisamente tierra buena. Ha habido días de indiferencia, de cansancio espiritual, de dudas, de pecado o incluso de alejamiento de Dios. Y aún así, el Señor nunca dejó de buscarnos. Continuó enviando personas, acontecimientos, palabras y pequeños signos que nos recordaban cuánto nos ama. Eso nos revela algo muy importante sobre el corazón de Dios. Él nunca se cansa de nosotros. Quizá nosotros sí nos cansamos de intentar cambiar. Tal vez hemos repetido los mismos errores tantas veces que llegamos a pensar que nunca seremos diferentes. Pero Dios no pierde la esperanza. Él sigue sembrando porque sabe que incluso la tierra más endurecida puede transformarse. Jesús comienza explicando la primera clase de terreno, el camino. Allí la semilla ni siquiera logra penetrar en la tierra porque queda expuesta y los pájaros vienen a llevársela. ¿Cuántas veces sucede algo parecido en nuestra propia vida? Escuchamos una reflexión que nos conmueve profundamente. Decidimos dedicar más tiempo a la oración.
Nos proponemos perdonar a alguien, pero apenas salimos de la iglesia o apagamos el video, el teléfono vuelve a captar toda nuestra atención, las preocupaciones ocupan nuestra mente y aquello que Dios había sembrado desaparece casi sin que nos demos cuenta. Vivimos en una época llena de distracciones. Nunca antes habíamos recibido tanta información en un solo día. Noticias, redes sociales, mensajes, preocupaciones, pendientes, todo compite por nuestra atención. En medio de ese ruido constante, la voz de Dios puede quedar enterrada bajo un océano de distracciones. No es que Dios deje de hablar, somos nosotros quienes muchas veces dejamos de escuchar. Después Jesús describe el terreno pedregoso. Allí la semilla brota rápidamente porque hay entusiasmo inicial, pero al no tener raíces profundas, basta un poco de sol para que se marchite. Qué fácil resulta identificarnos con esta imagen. Hay momentos en los que comenzamos un camino espiritual llenos de ilusión. Nos comprometemos a rezar todos los días, empezamos a leer la Biblia, decidimos asistir con mayor frecuencia a la Eucaristía. Todo parece ir muy bien, hasta que llegan las primeras dificultades. Entonces aparece el cansancio, surgen las dudas, llegan las pruebas, y aquello que parecía tan firme comienza a debilitarse. La fe que únicamente depende de las emociones termina desapareciendo cuando las emociones cambian. Por eso Jesús insiste tanto en las raíces. Una planta puede soportar fuertes vientos si sus raíces son profundas. Del mismo modo, un cristiano permanece firme cuando su relación con Dios no depende únicamente de lo que siente, sino de la decisión cotidiana de confiar en Él incluso cuando no comprende lo que está viviendo. Aquí encontramos un puente maravilloso con la segunda lectura de San Pablo. El apóstol reconoce que toda la creación gime y sufre. También nosotros experimentamos el dolor, la incertidumbre y el cansancio, pero inmediatamente añade una frase llena de esperanza. Los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. San Pablo no niega el sufrimiento, lo pone en perspectiva. Nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. Las pruebas no son el final de la historia. Dios sigue obrando incluso cuando todavía no alcanzamos a ver los frutos. Es exactamente lo mismo que sucede con una semilla enterrada. Desde fuera parece que no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, bajo la tierra está comenzando una transformación silenciosa que un día terminará convirtiéndose en un árbol lleno de vida. Tal vez hoy tú también te sientas como esa semilla escondida. Quizá llevas tiempo rezando por tu familia, por un hijo, por un matrimonio, por un problema económico o por una enfermedad, y sientes que nada cambia. Pero la palabra de Dios viene hoy a recordarte una promesa que jamás pierde su fuerza. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía, aunque todavía no veas el fruto, aunque el proceso parezca lento, aunque el camino esté lleno de dificultades. Dios sigue trabajando. Y precisamente la parte más importante de esta parábola aún está por revelarse, porque Jesús no solo quiere mostrarnos los obstáculos que impiden crecer a la semilla, sobre todo, quiere enseñarnos cómo convertir nuestro corazón en esa tierra buena, donde la palabra puede dar fruto abundante, 30, 60 y hasta 100 por uno. Jesús continúa explicando la parábola y habla de un tercer terreno, aquel donde la semilla cae entre espinos. A diferencia del camino o del terreno pedregoso, aquí la semilla sí logra crecer. Hay vida, hay intención e incluso hay esperanza. Pero poco a poco, los espinos comienzan a rodearla hasta quitarle la luz, el espacio y la fuerza necesaria para dar fruto. No muere de inmediato, simplemente deja de crecer. Y quizá este sea el terreno en el que más fácilmente podemos reconocernos hoy, porque los espinos de los que habla Jesús no son solamente los grandes pecados. Él mismo explica que representan las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas. Es decir, todo aquello que ocupa tanto espacio en nuestro corazón que termina dejando a Dios en un segundo plano. ¿Cuántas veces comenzamos el día con la intención de dedicar unos minutos a la oración? Pero aparecen las prisas, las responsabilidades, las noticias, los mensajes pendientes, el trabajo y las preocupaciones económicas. Cuando finalmente termina el día, descubrimos que apenas nos quedó tiempo para escuchar la voz de Dios. Lo más peligroso de los espinos es que crecen lentamente. Casi nunca aparecen de un día para otro. Van ocupando espacio poco a poco, hasta que sin darnos cuenta nuestra vida espiritual comienza a debilitarse. Seguimos creyendo en Dios, seguimos asistiendo a la Eucaristía de vez en cuando,
Seguimos rezando en algunos momentos, pero el corazón ya no tiene la misma disponibilidad de antes. Jesús no nos cuenta esta parábola para hacernos sentir culpables. Nos la cuenta porque desea que abramos los ojos. Él sabe que todos podemos volver a preparar el terreno de nuestra alma. Ningún corazón está condenado a permanecer lleno de espinos. La gracia de Dios siempre tiene la capacidad de arrancar aquello que nos impide crecer, si nosotros le permitimos actuar. Entonces aparece la imagen más hermosa de toda la parábola: la tierra buena. Jesús dice que representa a quienes escuchan la palabra, la comprenden y la ponen en práctica. No habla de personas perfectas, sino de personas disponibles. La diferencia no está en que unas tengan una vida sin dificultades y otras no, sino en la disposición de su corazón. La tierra buena también recibe lluvia, también soporta el calor y también enfrenta tormentas. Sin embargo, tiene algo que los otros terrenos no poseen: profundidad. Está preparada para recibir la semilla, protegerla y permitir que eche raíces. Eso mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Un corazón que se alimenta diariamente de la oración, de la palabra de Dios y de los sacramentos, desarrolla raíces profundas. Y cuando llegan las pruebas, esas raíces sostienen la fe. Aquí vuelve a resonar con fuerza la primera lectura del profeta Isaías. Dios había prometido que su palabra nunca volvería vacía. Ahora comprendemos mejor esa promesa. La semilla posee toda la fuerza necesaria para dar fruto. Lo único que necesita es encontrar un corazón dispuesto a recibirla. Qué hermoso es pensar que Dios nunca deja de sembrar. No importa cuántas veces hayamos fallado. No importa si ayer estuvimos distraídos, si la semana pasada nos alejamos de la oración, o si llevamos mucho tiempo sintiéndonos espiritualmente secos. Hoy, una vez más, el Señor vuelve a sembrar su palabra en nosotros. Y eso nos lleva al mensaje que compartía el Papa León XIV. Él decía que el sembrador de la parábola parece derrochar la semilla. Desde una lógica humana, podría parecer un desperdicio lanzarla sobre terrenos donde aparentemente no dará fruto. Pero esa es precisamente la lógica del amor de Dios. Dios no ama solamente a quienes ya tienen una fe fuerte. No habla únicamente a quienes nunca dudan. No busca solamente a quienes llevan una vida perfecta. Él sigue sembrando en todos los corazones porque nunca pierde la esperanza de que un día esa semilla encuentre un lugar donde crecer. Qué diferente sería nuestra vida si aprendiéramos a mirarnos con esa misma misericordia. Muchas veces somos nuestros peores jueces. Nos condenamos por nuestros errores, pensamos que ya es demasiado tarde para cambiar, o creemos que Dios debe estar cansado de nosotros. Pero el Evangelio de hoy nos dice exactamente lo contrario. Si Dios sigue sembrando, es porque sigue creyendo en ti. Si hoy vuelves a escuchar su palabra, es porque todavía tiene un propósito para tu vida. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no es una casualidad. Quizá el Señor está preparando nuevamente la tierra de tu corazón. Tal vez hoy quiere arrancar algún espino que ha estado robándote la paz. Tal vez desea ayudarte a profundizar tus raíces para que ninguna dificultad pueda apartarte de Él. O quizá simplemente quiere recordarte cuánto te ama. San Pablo, en la segunda lectura, nos hablaba de una creación que gime esperando la plenitud de la obra de Dios. Nosotros también vivimos muchas veces entre lágrimas, incertidumbres y preguntas sin respuesta. Sin embargo, la esperanza cristiana consiste precisamente en creer que Dios ya está actuando, incluso cuando nuestros ojos todavía no alcanzan a ver el fruto. Así sucede con una semilla. Durante semanas permanece escondida bajo la tierra. Nadie la ve. Parece que no ocurre nada. Pero debajo de la superficie la vida está creciendo. Tal vez hoy Dios esté haciendo exactamente eso contigo. Aunque no lo percibas, aunque aún no veas resultados, aunque la espera parezca larga, su palabra sigue trabajando en silencio. Y llegará el día en que descubrirás que ninguna oración fue inútil, ninguna lágrima cayó en vano y ninguna semilla sembrada por Dios dejó de producir fruto. Por eso, al terminar esta reflexión, quisiera invitarte a hacerte una pregunta muy sencilla, pero profundamente transformadora. ¿Qué tipo de terreno está siendo hoy mi corazón? No respondas con miedo. Respóndela con sinceridad. Porque la buena noticia es que, sea cual sea tu respuesta, Dios sigue sembrando. Y mientras Él siga sembrando, siempre habrá esperanza. Oración. Señor Jesús,
Gracias porque nunca dejas de sembrar tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque, incluso cuando nos distraemos, cuando nos llenamos de preocupaciones o cuando nuestra fe se debilita, tú permaneces fiel y continúas llamándonos con paciencia y amor. Hoy queremos pedirte que prepares nuestra vida para recibir esa semilla que transforma, que sana y que da esperanza. Arranca de nuestro corazón los espinos del miedo, del orgullo, de la ansiedad y de todo aquello que nos aleja de ti. Rompe la dureza de nuestro corazón cuando nos volvemos indiferentes y ayúdanos a echar raíces profundas en la oración, en tu palabra y en los sacramentos. Haz de nosotros tierra buena, capaz de dar fruto en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en cada persona que pongas en nuestro camino. Que nunca olvidemos que tu palabra jamás vuelve vacía y que cada promesa que has hecho se cumple en el momento perfecto. Te pedimos también por quienes hoy atraviesan enfermedades, dificultades económicas, problemas familiares o momentos de tristeza. Derrama sobre ellos tu paz. Fortalece su esperanza y recuérdales que tú nunca dejas de trabajar, incluso cuando el camino parece oscuro. Todo esto te lo pedimos con confianza, porque sabemos que tú eres el sembrador que nunca se cansa de amar. Amén. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Tiempo de FMX. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invitamos a regalarnos un me gusta, porque con ese sencillo gesto ayudas a que esta palabra llegue a muchas más personas que necesitan esperanza. También queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué tipo de terreno sientes que es hoy tu corazón? ¿Hay algún espino que Dios te esté invitando a arrancar? Tu testimonio puede ser de gran ayuda para quienes forman parte de esta comunidad de fe. Y si aún no estás suscrito, este es un excelente momento para hacerlo. Suscríbete a Tiempo de FMX, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día con una nueva reflexión del Evangelio, una oración y un mensaje que fortalezca tu caminar con Dios. Que el Señor bendiga tu vida, haga fértil el terreno de tu corazón y permita que su palabra produzca en ti frutos abundantes, para gloria de Dios y bien de quienes te rodean. Nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima reflexión. Que Dios te bendiga, paz y bien.